No creo que al día de hoy queden muchos cristianos de los que solemos consumir contenido en las redes sociales que no hayamos visto o al menos escuchado hablar del padre Luis Toro, ya que sin lugar a dudas él se ha dado a conocer, se ha hecho popular en las redes. Aquí en el canal de hecho ya tengo un par de videos en los cuales he estado reaccionando a algunas de sus declaraciones, de sus afirmaciones. De hecho deben estar viendo ahora mismo en pantalla dos miniaturas de estos videos a los cuales hago mención, los cuales van a estar sus enlaces en la descripción de este video y les recomiendo que puedan verlo posteriormente. Pero en el día de hoy les quiero compartir una declaración que hizo, una afirmación que hizo el padre Luis Toro que de seguro les va a generar mucho pero mucho ruido. Les invito a que me acompañen y escuchemos juntos lo que tiene que decirnos el padre Luis Toro. Pero la Biblia no es garantía de la verdad. Te están observando. Creo que necesitas urgentemente ayuda profesional. Que ahí está la respuesta. ¿Qué es la garantía de la verdad? ¿Cuál es la garantía de la verdad? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Gracias, San Pablo. Vamos a leerlo. Dice así: pero si me tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Según las escrituras mismas, que es palabra de Dios, dice que la única base, columna, fundamento, garantía de la verdad se llama la iglesia. Well, now I'm convinced. Según Luis Toro, la Biblia no es garantía de la verdad, pero sí lo es la iglesia. Y entiéndase por iglesia laicar. Sí, porque cuando Luis Toro y otros católicos romanos en las redes sociales hablan en estos términos, no están haciendo referencia a la iglesia, sino a una sede en particular de la iglesia católica apostólica romana. Aclarado esto, vamos a analizar esta afirmación que ha hecho Luis Toro y les voy a compartir 5 razones por las cuales considero que esta declaración, esta afirmación de Luis Toro no solamente es errónea, es nefasta, sino que además revela cuáles son los fallos que suele tener Luis Toro en sus intentos de argumentación o de razonamiento. Si están listos, aquí les comparto la primera. La Biblia como infalible es garantía de la verdad. Al afirmar Luis Toro de que la Biblia no es garantía de la verdad, está pasando por alto el hecho de que su propia iglesia, la Iglesia Católica Romana, ha reconocido y ha afirmado que la Biblia es infalible. Por consecuente, si la Biblia es infalible, obviamente tiene que ser garantía de la verdad. ¿De qué nos está hablando este señor? Pero es que además, mis hermanos, sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir, etc. Ahora bien, si algún católico romano quisiera alegar que el apóstol Pablo no se puede estar refiriendo al Nuevo Testamento porque para ese tiempo no estaban escritas todas las cartas del Nuevo Testamento, pues ese alegato no serviría de nada. En primer lugar, porque para ese tiempo ya circulaban los evangelios y varias de las cartas del propio apóstol Pablo. Pero es que además ya estaba terminado de hace muchísimo tiempo el Antiguo Testamento, que de hecho fue la base para las conclusiones e interpretaciones teológicas y doctrinales de los apóstoles. Así que sí, la Biblia es garantía de la verdad. Otro ejemplo que pudiera darles es el del apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que tenemos la palabra profética más segura y está haciendo referencia a la escritura, a aquello que quedó escrito, no a la tradición oral. Y esto se hace más que evidente en el contexto. Así que mis hermanos, la Biblia al ser inspirada por Dios es infalible y al ser infalible obviamente es más que garantía de la verdad. Y el hecho de insinuar lo contrario es evidencia de que este señor ni siquiera es capaz de percatarse de las implicaciones de la afirmación que está haciendo. Y esto me lleva a compartirte la segunda razón. La institución jamás será superior a la Biblia. No es lo mismo hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo que hablar de la iglesia como institución. Este es un tema excelente para traer posteriormente al canal, pero hay diferencias marcadas, hay diferencias bien marcadas entre la iglesia como cuerpo de Cristo y la iglesia como institución.
Ahora bien, cuando Luis Toro está hablando de la iglesia como garantía de la verdad, está hablando de una sede en particular, de la ICAR. ¿Y cómo sabemos esto? Por el contexto del video, que ustedes pudieran chequear posteriormente con más tiempo. Y cuando lo hagan se van a dar cuenta que efectivamente cuando Luis Toro habla de la iglesia como garantía de la verdad, no está hablando de la iglesia en su sentido más amplio, no, está hablando de una sede en particular, está hablando de la ICAR. Y además va a estar hablando obviamente en contra del protestantismo y todo el discurso al que nos tiene acostumbrado este señor y tantos otros en las redes sociales. Pero ahora bien, cuando Cristo comisiona a los apóstoles para predicar el evangelio y les envía el Espíritu Santo para guiarlos, empoderarlos, etc., obviamente estaba dando a luz a la iglesia, estaban haciendo la iglesia, pero la iglesia como cuerpo vivo, la iglesia como el cuerpo de Cristo, no la institución romana, no una sede en particular, que es lo que tienen estas personas en la mente. Ellos creen que cuando nace la iglesia estaban haciendo la sede en Roma. No, estaban haciendo el cuerpo de Cristo, algo que va muy por encima de una sede en particular, de una postura teológica, de un idioma o de una región en particular. Entonces, hablar en los términos en que lo hace Luis Toro es totalmente erróneo, ya que una sede de la iglesia, una institución, no puede superar nunca, no podrá superar nunca a la Biblia. Y esto nos lleva al tercer punto, a la tercera razón que te quiero comentar, que te quiero compartir en este video. La iglesia depende de la escritura. Esta afirmación que acaba de hacer Luis Toro es completamente errónea, porque la iglesia depende de la escritura, no la escritura de la iglesia. Lo voy a explicar de esta manera. Todos estaremos de acuerdo en que la autoridad que posee la iglesia emana de Cristo. No creo que esto sea un problema. Tanto católicos romanos como protestantes estamos de acuerdo en que la autoridad que posee la iglesia deriva de Cristo, no de otra fuente. Ahora bien, ¿dónde hay testimonio, dónde hay evidencia de esa autoridad que le ha sido legada a la iglesia? En la escritura, precisamente, en la Biblia. Sin la Biblia, la iglesia no sería consciente de cuánta autoridad posee, de cuál es el fin, cuál es el propósito de esa autoridad. Incluso no sería consciente la iglesia sin la Biblia de cuáles son los límites de esa autoridad. Por lo cual, sí, la Biblia es más que necesaria y la iglesia depende de la Biblia, no la Biblia de la iglesia. Y ya sé, soy consciente que algún católico romano ya estará pensando en la tradición. No, católico romano, la tradición no te sirve. Te voy a dar una sencilla, una simple razón, porque las tradiciones se corrompen. Por ejemplo, tienes el testimonio interno en las escrituras de que los fariseos habían corrompido, de hecho, estaban invalidando algunos mandamientos divinos por imponer sus propias tradiciones, sus propias costumbres por encima del mandamiento bíblico. Así que las tradiciones se corrompen. Tienes otro ejemplo en la Biblia. Se había creado una muy mala tradición en relación al apóstol Juan. Se creía en el primer siglo que el apóstol Juan no iba a morir, iba a ser inmortal. Y esto en base a una muy mala interpretación de una frase que había exclamado, que había dicho Cristo sobre el apóstol Juan. Entonces, las tradiciones no te sirven porque las tradiciones se corrompen. Tenemos el testimonio de que en el primer siglo, en muy pocos años, se corrompió una frase, una expresión que Cristo utilizó en relación a Juan y ya se creó una muy mala tradición con respecto al apóstol Juan, con respecto a este tema. Así que no, la Biblia no depende de la iglesia, es la iglesia la que depende de la Biblia. Y esto me lleva al cuarto punto, a la cuarta razón que te quiero compartir. La iglesia está supeditada a la escritura. La iglesia está supeditada a la escritura, ya que depende de esta y no al contrario. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice lo siguiente: procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El mismo Cristo pidiéndole al Padre por sus discípulos, rogando al Padre por sus discípulos, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Y no dice, la tradición es la verdad. La sede en Roma es la verdad. La iglesia católica que está en Roma es la verdad. Claro que no. Cristo exclama, Cristo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra
es la verdad. La escritura, la palabra de Dios, santifica a la iglesia, no la iglesia la escritura. La vara para medir, corregir, para enseñar es la escritura, no la iglesia. La iglesia utiliza bien, emplea bien la autoridad que le fue legada por Cristo siempre y cuando esté a tono con la escritura. Si se desvía, la iglesia está errada porque no es infalible. Sin embargo, la Biblia sí lo es. Vamos a poner un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar a Berea, fue a predicar a los creyentes de Berea, ¿qué fue lo que sucedió? Los cristianos de Berea, los creyentes de Berea dijeron: Pablo, te creemos porque tú eres un líder de la iglesia. Pablo, te creemos porque tú estás representando a la iglesia. Por supuesto que no. Los creyentes de Berea fueron a verificar si lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando, les estaba compartiendo, les estaba diciendo, estaba de acuerdo, estaba a tono con la escritura. Y se dieron cuenta que todo lo que les estaba compartiendo el apóstol Pablo estaba efectivamente de acuerdo con la escritura. Por lo tanto, no tuvieron ningún problema en aceptar lo que Pablo les estaba compartiendo, les estaba hablando. Entonces, la escritura es la que corrige a la iglesia, es la que enseña a la iglesia y no la iglesia a la escritura. Repito, la escritura corrige y enseña a la iglesia y no la iglesia a la escritura. Y la evidencia interna que hay en la Biblia respecto a este tema es apabullante. Y esto nos lleva al quinto punto, a la quinta razón que te quiero compartir en este video. Laicar no puede ser garantía de la verdad. Es imposible expresarse en los términos que emplea Luis Toro y no caer presa del error, porque para empezar, la iglesia está supeditada a la escritura y no la escritura a la iglesia, ya lo demostramos anteriormente. Pero es que además, laicar es una porción, es una sede de la iglesia y no la iglesia en su conjunto. Pero es que además, si una sede nunca ha sido y nunca podrá ser garantía de la verdad, es laicar. ¿Cómo podría laicar ser garantía de la verdad cuando durante siglos se valieron de documentos falsificados para aumentar su poder político y territorial, para aumentar su influencia, como es el caso de la Donatio Constantini? Un documento y un caso que atendí la semana pasada, que traté la semana pasada aquí en el canal, y que el link para ese video lo tendrás en la descripción de este por si quieres chequear el tema. Además, ¿cómo podría laicar ser garantía de la verdad cuando durante siglos estuvieron literalmente diciendo que Martín Lutero era un hijo del diablo, era un hereje, un cismático, para luego, a partir del Concilio Vaticano II, comenzar a decir que Martín Lutero es un testigo del Evangelio? ¿Cómo se puede ser tan incongruente y a la misma vez alegar que laicar es garantía de la verdad? ¿Cómo podría ser la laicar garantía de la verdad cuando durante siglos estuvieron diciendo que los protestantes éramos hijos del diablo, cismáticos, hijos de nuestro padre Lutero y cosas por el estilo? Para luego decir que los protestantes, a partir del Concilio Vaticano II, somos hermanitos separados que no disfrutan de la plenitud de la verdad y cosas parecidas. De hecho, les tengo una pregunta para los católicos romanos. ¿Cómo se puede ser hermano en la fe? Esta pregunta estará muy buena y quisiera que me lo respondieran en los comentarios. ¿Cómo se puede ser hermano en la fe de un protestante cuando tu iglesia, sí, querido católico romano, tu iglesia llegó a decir que los protestantes éramos anatemas, éramos condenados, malditos por Dios? ¿Cómo se puede decir que un protestante es hermano en la fe cuando tu iglesia nos llamó malditos, condenados por Dios? Porque si no te has enterado, laicar en sus propios concilios, que dice esta sede que son infalibles, que de infalibles no tienen nada, pero bueno, en sus propios concilios supuestamente infalibles, han declarado que los protestantes, han definido que los protestantes somos anatemas, malditos de Dios. ¿Cómo puede laicar ser, mis hermanos, garantía de la verdad cuando durante mucho tiempo estuvo enseñando que solo en laicar, repito, solo en laicar se puede ser salvo, se puede hallar salvación? Y ahora me sale el Papa Francisco diciendo que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Y por ende, en cualquier religión usted pudiera conocer a Dios. Y por ende, en cualquier religión usted podría experimentar salvación sin ningún problema. ¿Cómo laicar va a ser garantía de la verdad cuando tuvieron papas como Honorio I enseñando herejías, nada más y nada menos que herejías al pueblo? No, mis hermanos, laicar nunca ha sido y nunca será garantía de la verdad. Sin embargo, la Biblia sí es
garantía de la verdad. Así que Luis Toro refutado. En resumen, mis hermanos, les he compartido 5 razones por las cuales esta afirmación de Luis Toro de que la iglesia es garantía de la verdad, pero la escritura no lo es un completo disparate colosal. Pero bueno, ya Luis Toro, la verdad, nos tiene acostumbrado a este tipo de locuras, como cuando dijo que María era esposa de Dios y que lo podía respaldar con la Biblia y empleó Isaías capítulo 54, versículo 5, un texto completamente fuera de contexto y fue una tremenda locura. Ya tienen un video también aquí en el canal respecto al tema. Pero yo quisiera escucharles, mis hermanos, porque obviamente hay más razones que pudiéramos dar por las cuales esta afirmación de Luis Toro de que la Biblia no es garantía de la verdad, pero la ICAR sí lo es un completo disparate. Así que quisiera leerles en los comentarios. Si quieren me pueden compartir algunas otras razones por las cuales esta afirmación de Luis Toro es un disparate colosal. Así que ya saben, nos vemos el próximo video la semana que viene. Dios me los bendiga, tengan un excelente fin de semana. Chaito.